Hola. A ver, todos los días usamos frases bastante complejas, ¿verdad? Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo se forman? Pasamos de ideas súper simples como el sol brilla a pensamientos llenos de matices y lo hacemos casi sin darnos cuenta. Pues bien, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a meternos en la arquitectura del lenguaje para entender cómo las oraciones compuestas en español nos permiten crear ideas mucho más ricas. Esta es la gran pregunta, el centro de todo. Vamos a descubrir cuáles son, por así decirlo, los ladrillos del lenguaje y, lo más importante, qué tipo de pegamento los une. ¿Cómo pasamos de lo básico a una comunicación que puede ser de verdad elocuente? Para no perdernos, aquí tenemos la hoja de ruta. Primero, vamos a ver la diferencia entre una oración simple y una compuesta. Luego, nos meteremos con ese pegamento que las une. Veremos los tipos que hay y hasta una forma de conectar ideas sin usarlo. Y al final, lo juntamos todo para analizar la estructura completa. Venga, vamos a empezar por los cimientos. Para construir algo grande, primero hay que entender las piezas más básicas. Y en el lenguaje, la primera gran distinción es esta, la que hay entre una oración simple y una compuesta. A ver, la clave es esta, y es bastante sencilla. Una oración simple gira en torno a un solo verbo, a una sola acción. Por ejemplo, el perro ladra. Y ya. Simple. En cambio, una oración compuesta, como vemos a la derecha, junta dos o más de estas ideas. El perro ladra y el gato duerme. ¿Veis? Ya tenemos una estructura un poquito más compleja. Y aquí entra un término que es clave, proposición. Que no nos asuste el nombre, ¿eh? No es más que una de esas oraciones simples que ahora forma parte de una más grande. Cada una de esas ideas que unimos es una proposición. Son los ladrillos de nuestra construcción. Vale, ya tenemos los ladrillos, las proposiciones. ¿Y ahora qué? ¿Cómo los unimos? Pues aquí es donde entra en juego la coordinación, que podemos imaginarla como si fuera el pegamento lingüístico que lo mantiene todo bien unido. Ese pegamento tiene un nombre un poco más técnico, nexo coordinante. O para abreviar, nexo. Son esas palabritas pequeñas como y, pero, o, que funcionan como un puente entre dos ideas. Les dan una relación y crean una estructura mayor. Pero claro, este pegamento no es siempre igual. Dependiendo del nexo que se use, la relación entre las ideas cambia por completo. Así que vamos a explorar ahora los principales tipos de coordinación. Empezamos por las copulativas. Su función es la más sencilla de todas. Sumar ideas, una detrás de otra. Usan nexos como i, e o ni. Fijaos en el ejemplo. Antoine Gallard escribió un nuevo texto adaptado y ese nuevo libro popularizó la cultura oriental. O sea, pasa una cosa y simplemente se le añade otra, sin más complicación. Ahora las disyuntivas. Aquí la cosa cambia. La relación ya no es de suma, es de exclusión. Los nexos o y u nos obligan a elegir entre opciones que no pueden pasar a la vez, como en el ejemplo. Gallard desconocía el libro original o prefirió incluir historias propias. O es una cosa o es la otra. Y ojo, aquí va un dato súper curioso que lo deja todo mucho más claro. La palabra disyuntiva viene de la misma familia que disyuntor y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Un disyuntor corta la corriente y un nexo disyuntivo corta la conexión entre dos ideas para que solo una de las dos sea válida. Seguimos. Ahora, las adversativas. Estas lo que hacen es introducir un contraste, una oposición. Se presenta una idea y de repente un nexo como pero o sino mete un giro que rompe la expectativa. Por ejemplo, una de las versiones se tradujo desde el persa, pero hoy se piensa que la primera versión es india. La segunda idea, en cierto modo, corrige o se impone a la primera. Y esto es genial para recordarlo. Adversativa y adversario comparten la misma raíz. Un adversario es un oponente, ¿no? Pues un nexo adversativo lo que hace es enfrentar dos ideas, ponerlas en oposición. Una forma muy buena de no olvidarlo. Y por último, dentro de este grupo están las consecutivas. Aquí la relación es de pura lógica, una causa y su consecuencia. Como se ve en el ejemplo, no se sabe quién escribió la primera versión. Esa es la causa, por eso la portada dice anónimo. Esa es la consecuencia. Nexos como por eso, entonces o por lo tonto dejan esta conexión clarísima. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo unir ideas con pegamento, o sea, con nexos. Pero, ¿y si os dijera que se puede construir una oración compuesta sin usar ni una sola de esas palabras? Pues sí, es posible. Y esa técnica se llama yuxtaposición. La yuxtaposición es básicamente la técnica de colocar una proposición justo al lado de otra, yuxtaponerlas, separándolas solo con un signo de puntuación. La coma, el punto y coma o los dos puntos pasan a hacer el trabajo del conector, pero de una forma mucho más sutil, más implícita.
Miremos este ejemplo, que se ve perfecto. La frase dice, hoy no hay dudas. Las 1001 noches han recorrido el mundo. Esos dos puntos están uniendo dos ideas completas. El signo de puntuación es el que crea el enlace, el que sugiere esa relación de explicación, pero sin decirlo con una palabra. A diferencia de un nexo, no tiene una función sintáctica como tal. Muy bien, ya hemos visto las piezas, las proposiciones, los nexos, la coordinación, la yuxtaposición. Ahora, para terminar, vamos a juntarlo todo y a ver cómo se deconstruye una oración compuesta de principio a fin. Y aquí es donde todo encaja. El análisis que vemos en pantalla nos muestra cómo una frase que parece larga en realidad se puede dividir en sus partes. Se identifica la primera proposición, luego ese nexo adversativo, pero, y después la segunda proposición. Y lo más importante de todo es que una vez las separamos, cada una de esas partes se puede analizar como si fuera una oración simple, con su sujeto y su predicado. De repente una estructura que parecía un lío se vuelve mucho más fácil de manejar. Y ya para terminar, os dejo una pregunta para la reflexión. Ahora que conocemos las herramientas, las copulativas para sumar, las disyuntivas para elegir, las adversativas para contrastar, ¿cuáles de ellas son más comunes en la propia forma de escribir? Pararse a pensar en esto es el primer paso para comunicarse de una forma más consciente y, sobre todo, mucho más eficaz. Con esto terminamos por hoy. Muchas gracias por la atención.